Pregunta, ¿de dónde viene tu pasión por la mitología? ¿Por qué Hades tenía una imagen tan negativa si no era tan malvada? Porque es el dios del inframundo. Hemos hablado de dioses, semidioses, titanes, pero ¿quién era Homero? Hace mucho tiempo vi una película y me llamó bastante la atención cómo los romanos, antes de entrar en batalla, se encomendaban a la diosa Minerva. No a un dios todopoderoso, era una diosa. ¿Nos puedes hablar un poquito de Minerva? Dentro de la mitología griega y romana, gran mayoría y tanto héroes eran, como decirlo, bi. Ya de hecho, cuando pasa a la cultura romana, los romanos fueron quienes añadieron mujeres a las orgías. Y en internet siempre me topo con memes diciendo de imagínate ser un griego y llegar a Roma y ver que hay mujeres en las orgías, qué asco. Bueno, pues para hablar de la mitología griega y romana, hoy tenemos a José. José, bienvenido. Muchas gracias, Ángel. Bueno, una pregunta, ¿de dónde viene tu pasión por la mitología? Mi pasión por la mitología viene de, digamos, a mí me encanta bastante las historias. Y desde pequeño yo crecí viendo una serie animada llamada Los Caballeros del Zodiaco. Y esa está muy vinculada, bueno, es básicamente los caballeros basados en las constelaciones protegiendo a la diosa Atena. Eso despertó toda mi curiosidad y la serie está bien hecha, sobre todo vinculando a Grecia con los signos zodiacales, con las constelaciones no tan conocidas. Y de ahí, cuando llegan, por decir, la serie incrementa mi curiosidad por mi signo zodiacal, empecé a investigar la historia de mi signo zodiacal y después me di cuenta de que hay historias tras cada signo. Y de ahí empecé a leer más y más y me encontré todo el vasto mundo de lo que es la mitología griega. ¿Te sentiste identificado con alguno de los caballeros del zodiaco? ¿Cuál era tu signo? Mi signo es el de Leo, que para los que nos escuchan, lo voy a decir de una vez, Leo es el mejor signo del zodiaco. Si creen que estoy equivocado, déjenlo en los comentarios. Pero sí, para mí Leo es el mejor. De hecho, siempre lo que dicen los signos de fuego son los signos que lideran, siendo estos Aries, Leo y Sagitario. Sin embargo, cada signo tiene su propia característica. Y cada uno de estos tiene su propia historia. Unas más complejas que las otras. Algunos tienen personajes muy específicos dentro de las historias del mito. Por ejemplo, la constelación de Leo viene del león de Nemea. El león de Nemea es la primera tarea que se le da a Hércules. Hércules, buscando redimirse, le va al rey de aquel entonces y le dice: mira, por favor, ayúdame a redimirme por haber matado a mi esposa e hijas. Y le dice: ok, vas a tener que hacer 12 tareas, la primera de estas siendo matar al león de Nemea. Cuando uno piensa, oh, hay que matar a un león, bueno, es fácil, es como un gato grande. Sin embargo, en la historia este león es mucho más grande que los demás, digamos 5 veces, y la piel no podía ser atravesada ni por flechas ni por espadas normales. Entonces esto ya representa como un reto para el héroe. Cuando Hércules va a Nemea, el león se encontraba en una guarida que tenía una entrada y una salida. Entonces, claro, Hércules dice: si voy a atacar al león, él puede huir por el otro lado. Con la fuerza que él tiene, bloquea con una piedra una de las entradas y entra por la otra para atacar al león. Aquí Hércules, como no puede matar al león perforándolo con armas, con su increíble fuerza, él ahorca al león hasta dejarlo sin aire y el león eventualmente muere asfixiado. Hércules, una vez el león está muerto, él dice: mira, la piel de este animal no lo puede traspasar nada, por ende la agarra, le quita la piel al león y se la coloca él encima. Y es lo que vendría siendo su capa de protección en los siguientes retos. Para los que vieron la película de Hércules de Disney, sí hay ciertas escenas donde él sale como colocándose una capa de león encima, es en referencia a este león. Zeus, viendo que su hijo ha matado a tal gran bestia, y en honor a la bestia, él decide inmortalizarla en las estrellas. Y de ahí es donde viene la historia de la constelación de Leo. Otros signos zodiacales, por ejemplo, en el caso de Sagitario, es el Centauro Quirón,
que era un centauro que ayudaba a los héroes a pasar sus travesías y era mentor de Hércules también. Inmortalizado en las estrellas. Otras constelaciones, por ejemplo, la constelación de Cáncer, es simplemente era un cangrejo que Hera mandó cuando Hércules está yendo a matar a la Hidra de Lerna. Hera le manda un cangrejo gigante como para que lo detenga antes de que llegue la Hidra en el pantano de Lerna. Y hay dos versiones en la historia. Hay una versión que dice Hércules lo patea con tal fuerza que el cangrejo se llega a las estrellas y se convierte en las estrellas de la constelación de Cáncer. Otros dicen que Hércules simplemente pisa el cangrejo y era para venerar al honorable cangrejo que decidió enfrentarse a una misión imposible y lo inmortaliza en las estrellas. Una de las cosas que ocurre bastante en la mitología griega, puede haber bastantes versiones en una historia. Entonces, otro de los ejemplos es Calisto. Calisto era una de las sacerdotisas y amiga cercana a la princesa, no a la princesa, a Artemisa. Artemisa es la diosa de la caza, de la luna y de los animales. Y Artemisa, tanto como ella y sus seguidoras, para ser seguidora de Artemisa había que hacer un juramento de no tener relaciones, de quedar... ¿cuál sería la palabra? Virgen. Sí, de quedar virgen. Entonces, ¿qué ocurre? Una de las versiones dice que es Zeus, un gigolo profesional, ya hablaremos más de eso, seduce a Calisto haciéndose pasar por Artemisa, tienen relaciones y ella queda embarazada. Entonces, ella quedando embarazada, se lo oculta a Artemisa hasta que un día se están bañando en un río y Artemisa se da cuenta, tú estás embarazada, has roto tu juramento a la virginidad y me has traicionado. Y aquí es donde la historia cambia un tanto. Se dice que Artemisa la transforma en un oso y le dice, ahorita te voy a dar caza por haberme traicionado, huye. Claro, Artemisa siendo una cazadora, le dio su ventaja para que ella corriera y le empezó a dar caza. Calisto huyendo, pide ayuda a Zeus, como que por favor ayúdame, llevo tu hijo o tu hija y Artemisa me está dando caza. Entonces, una de las versiones dice, Zeus desciende y para salvarlas las inmortaliza en las estrellas, dando origen a la constelación de la Orsa Mayor y el bebé, la Orsa Menor. Por eso están tan cercanas y a la vez, porque fue Zeus salvando a Calisto. Otra de las versiones dice que Calisto sí da luz a un hijo llamado Barcas, pero estando en forma de oso, el hijo nunca conoció a su mamá. Y un día el hijo le empieza a dar caza a un oso, que resulta que es su mamá. Zeus desde los cielos ve esto e interviene y para que el hijo no mate a la mamá, los inmortaliza a los dos. Entonces se dice que la Orsa Mayor siendo Calisto y el oso menor siendo, o la constelación de la Orsa Menor, siendo Barcas, que quedaron inmortalizados en las estrellas. Pero para ubicarnos de forma cronológica, ¿cuál empezó primero? ¿La mitología griega y romana o romana? La mitología griega viene antes. ¿Cuáles fueron sus orígenes? ¿Por qué empezó? La mitología griega viene de las culturas tratando de explicar los fenómenos. O sea, como toda civilización antigua, por qué ocurren las cosas y tratar de darle una explicación lógica con las cosas que se saben en el entonces. Esto empezó como historias y fábulas que se fueron contando a través de generaciones y se fueron mejorando. La mitología griega se podría decir que hay 3 generaciones que serían los seres primordiales, lo que vendría siendo el espacio, la tierra, la noche, siendo el más icónico de estos Urano, que con Gaia, que sería la tierra, dan a luz a lo que serían los titanes, que vendría siendo la segunda generación. Los titanes ya vienen siendo como más, digamos, conceptos, porque uno de los titanes es Cronos, que es el dios del tiempo, o el titán del tiempo.
Para esto, los griegos decían, bueno, vienen las generaciones y a Cronos le dicen, mira, a Urano le dicen, tu hijo te va a traicionar porque quiere tomar tu puesto. O sea, es la típica historia de el hijo siempre va a querer superar al papá. Para esto, una de las cosas que hace Urano, porque él decía, uno de mis hijos me va a traicionar, no sé cuál es, Urano y Gaia también habían concebido a los hecatónquiros, que son seres de 50 brazos y 50 cabezas. 100 brazos y 50 cabezas. Y a los ogros, o los cíclopes. Urano los atrapa en el Tártaro, o los mete presos en el Tártaro, que es una prisión dentro de Gaia. O sea, Gaia siendo la Tierra, se podría decir que los atrapa dentro del centro de la Tierra. Gaia, adolorida por esto, le dice a Cronos, mira, por favor, necesito que me libres de Urano porque me está haciendo daño. Entonces le da una hoz de piedra. Cronos logra sorprender a Urano una vez que Urano va con Gaia, como que tratando de tener relaciones, y con la hoz o guadaña le corta los testículos a Urano y estos salen volando y caen en el océano. Caen en el océano y empiezan a salir burbujas y las ninfas que estaban alrededor dicen, oh, aquí está pasando algo, y se acercan y de las burbujas emerge Afrodita, la diosa de la belleza, que en la mitología romana se venía conociendo como Venus. Hay una famosa pintura de Afrodita, que es ella en el centro como emergiendo de las burbujas y las ninfas yendo a arroparla. Ese es básicamente, no recuerdo el artista, pero es básicamente el origen de Afrodita. Pero entonces, ¿cómo crees que ha influenciado la mitología griega a día de hoy o en la Edad Media durante el Renacentismo? La mitología griega sí tiene bastantes eventos que han inspirado a los artistas durante los tiempos. Uno de las esculturas más, digamos, más bellas o más hermosas que hay, yo diría que es Apolo con Dafne. Y esta es una escultura de un italiano apellidado Bernini, que es Dafne intentando librarse de Apolo. Tiene bastante detalle, es sumamente hermosa la escultura. Y esto es un mito de tristeza. La historia detrás de esa escultura o de ese evento es que Apolo, siendo un arquero, él le dice a Eros, que es el dios del amor, o lo que conocemos como un querubín, o sea, el típico angelito volador que te dispara flechas, para enamorarte, lo reta a un duelo de arquería. Apolo, siendo superior, le gana y le hace mofa a Eros, diciendo, claro, porque tú eres pequeño, o tú eres no tienes como la capacidad física para eso. Eros, molesto, él le dispara una flecha de oro a Apolo para que se enamore de Dafne. Y a Dafne le dispara una flecha de plomo para que repudie a Apolo. Entonces, con esta disonancia de sentimientos, digamos, Dafne siempre huía de Apolo. Y Apolo siempre quería estar con ella. Porque Eros, o el Cupido, la había enamorado de ella, pero también Cupido había hecho que ella lo odiase a él. Con esto, ella huye. Ella, siendo una ninfa de un dios menor, si no mal recuerdo, del río Ladón, hija del río Ladón, ella trata de huir. Apolo la está persiguiendo. Apolo, siendo sumamente atlético, la alcanza. Ella se logra escapar y la sigue persiguiendo hasta que eventualmente le dice, padre, por favor, ayúdame, quiero zafarme de Apolo. Y lo que hace el padre es la convierte en un árbol de laurel. Apolo llega y ve cómo cómo su forma se transforma en ramas y hojas, que sería el árbol de laurel. Y entonces lo que hace Apolo es arranca una coronilla de laurel y se la coloca en la cabeza, simbolizando o eternalizando a Dafne como un símbolo de gloria. Por eso, cuando siempre vemos como una coronilla de hojas,
la que llevan los Césars, los Césares, o la que llevan los emperadores, es en base a ese evento. Porque el dios Apolo dijo, cualquiera que lleve esta coronilla estará bendecido por mí. Estamos viendo que influía muchísimo la mitología griega en la vida diaria de los griegos, pero ¿hay algún dios que tenga una actividad vigente hoy en día dentro de nuestra actualidad? En la actualidad, los dioses más conocidos siempre van a ser Zeus, Poseidón y Hades. Que sigan influyendo en la sociedad actual. En la sociedad actual, yo no diría que los dioses griegos tienen tal influencia, por el hecho de que con el avance tecnológico que hemos tenido le hemos dado bastante explicación a eventos que ellos justificaban con los dioses. O sea, por ejemplo, en la mitología, en la antigua Grecia, las temporadas, o sea, lo que vendría siendo otoño, invierno, primavera y verano, ahorita decimos, bueno, es porque la Tierra está circundando alrededor del Sol y todos estos cambios. Ok. En la mitología griega era la diosa Deméter con su hija Perséfone. Deméter es, para hacer la historia rápida, Deméter es violada por Zeus, tiene a su hija Perséfone y ella se enamora de Perséfone. Deméter es la diosa encargada de las cosechas, de que las plantas crezcan, de que todo retoñe, y básicamente es una diosa de la naturaleza. Cuando tiene a Perséfone, ella queda completamente obsesionada con Perséfone, completamente enamorada de Perséfone, y le enseña a su hija también a las cosechas y todo, digamos, naturalmente todos los árboles siempre están, siempre hay buenas cosechas. Digamos que era una época donde todo era verano, porque estaba Deméter atendiendo a los bosques, las cosechas. Resulta que Hades, desde el inframundo, le echa el ojo a Perséfone. Y un día Perséfone, recolectando frutos de los árboles, Hades emerge de la tierra y la secuestra. Deméter empieza a buscar a su hija. Nadie sabe dónde está, porque si bien Zeus reinaba en los cielos, el reino del inframundo que es de Hades, Zeus no podía ver en este. Y el reino de Poseidón de los mares, que es más o menos neutro. Nadie sabe dónde está. Deméter se deprime y dice, bueno, o sea, ya no tengo nada que hacer, mi hija ha sido secuestrada, y se va a darle servicio a un rey. Como Deméter no está atendiendo a las plantas, a los bosques, a las cosechas, todo se empieza a morir. La gente dice, mira, mis cosechas están muriendo, ¿qué está pasando? Y le empiezan a pedir a Zeus, Zeus, por favor, haz algo, no sabemos qué está pasando. Y Zeus desde las alturas ve y dice, mira, aquí todo se está muriendo. Deméter, ¿qué pasó? Y Deméter dice, no está mi hija Perséfone, no sé qué pasó con ella, y pues no tengo ganas de atender a nada. Zeus, investigando, se da cuenta, está en el inframundo con Hades. Hades la hizo su esposa. Entonces él va y le dice a Hades, mira, por favor, devuelve a Perséfone con Deméter, porque si no todo el mundo se va a morir y nadie nos va a rezar, nadie nos va a como inmortalizar. Y Hades dice, ok, se la voy a devolver a Deméter. Cuando Hades sale de una de sus cuevas con Perséfone, antes de que salga, Hades le da un fruto del inframundo a Perséfone. Y ella, se lo empieza a comer. Este fruto tiene 12 semillas. Y cuando Perséfone sale, que la ve Deméter ve el fruto del inframundo y se lo quita de encima para que no coma más. Hades le dice, de ese fruto han sido comidas 6 semillas y han quedado 6 semillas. Por cada semilla que tu hija se comió, tu hija va a tener que pasar conmigo en el inframundo un mes. Y los 6 meses que restan los puede pasar contigo. Entonces, los griegos decían, es por eso que tenemos las temporadas. Cuando Perséfone está con Deméter, Deméter está feliz y da inicio a la primavera. Por eso es cuando empiezan a crecer las plantas, las cosechas. Y ya en verano, que ya como está en la cúspide de su felicidad, es cuando ya tenemos el mejor clima, las mejores flores, todo lo más hermoso.
Y ya cuando Perséfone regresa con Hades, es que Deméter se vuelve a poner triste, dando paso a otoño e invierno. ¿Por qué Hades tenía una imagen tan negativa si no era tan malvada? Hades tiene la imagen negativa porque es el dios del inframundo. Entonces, en la actualidad decimos, el inframundo es el infierno. Técnicamente es donde van las almas. Cuando los griegos, digamos, la creencia era se morían, llegaba el dios de la muerte Tánatos y los guiaba al inframundo. Sin embargo, claro, todo el mundo dice, bueno, si Hades gobierna en el inframundo, que es técnicamente el infierno, por ende es malo. Hades yo no diría que era malo, sino que tenía su reino del inframundo. O sea, fue lo que le tocó cuando los tres hermanos se dividen en los tres reinados, que son los cielos, los mares y el inframundo. Yo, repito, no creo que él haya sido malo, simplemente era el guardián del inframundo para que las almas no escaparan no volvieran a la vida, para que todo siguiera el orden natural. Para esto tenía su perro Cerbero, el perro famoso de 3 cabezas, que estaba en la entrada como para que las almas no salieran de vuelta a la vida. Hades era es un dios, o era, muy reservado. Tanto así que de los dioses del Olimpo, si bien Hades es hermano de Zeus, no es considerado de los dioses del Olimpo porque él nunca le gustaba salir de su inframundo. Él estaba ahí y estaba feliz. Tenía a su esposa Perséfone y sí, nada más cuidaba del inframundo. Creo que esa imagen negativa es por la actualidad porque uno asocia, bueno, si es del infierno, entonces es malo. Uh-huh. Hemos hablado de que Zeus era el dios más poderoso de la mitología griega. ¿Hay algún equivalente en el femenino que tuviese tantísimo poder? En cuanto a poder, Zeus consigue su poder, o lo que es el rayo, cuando él y los hermanos liberan a los hecatónquiros y los cíclopes, que le construyen le dan a Poseidón, le dan su tridente para controlar los mares, el casco de Hades que le da invisibilidad y el trueno a Zeus. Yo diría que mitológicamente la diosa Hera, que es la diosa de las galaxias, o de las galaxias, del espacio, de la maternidad y de la fidelidad. ¿Por qué digo que la diosa Hera es paralela a Zeus en cuanto a poder? Primero que nada porque es la esposa de Zeus. Segundo, porque Zeus intentó casarse con ella 300 veces. Entonces, ¿por qué el dios más poderoso o el dios que gobierna sobre los cielos trataría tanto de casarse con ella y lo rechazó 300 veces y él seguía? Yo me imagino que era por poder o simplemente le gustaba mucho. Hera es hermana de Zeus también. Una de las cosas que me gustaría aclarar es, en cuanto a relaciones, hay mucho incesto en la mitología griega. Uh-huh. Demasiado. Sí, el poder de Hera era también temido, porque una de las cosas que pasa bastante en la mitología griega es un juego del gato y el ratón. ¿Pero cómo? Zeus, buscando acostarse o tener relaciones con humanas, mortales u otras diosas que vio y le gustaron, o bueno, no digamos humanas, cualquier persona que le guste, porque aquí estamos hablando hombres y mujeres, y era tratando de evitarlo. Entonces era Zeus por delante y Hera persiguiéndolo. Tanto así que Hera suele ser la antagonista en varias historias de los héroes, simplemente porque estos héroes venían de una infidelidad de Zeus. Tanto así que Hera es la que le inculca una psicosis a Hércules, haciendo que éste mate a su primera familia. Y también la famosa historia de que cuando están los 2 bebés, Hera manda 2 serpientes para que maten al hijo bastardo de Zeus, por así decirlo, y Hércules las estrangula. Entonces, sí, Hera tenía bastante poder y bastante influencia. Entonces quedamos de que Zeus era el más poderoso, pero ¿cuál era el más temido? Eso es una excelente pregunta. Los griegos siempre temían
hacer molestar a cualquier dios, porque cualquier dios tenía su propia forma de venganza. En el caso de Zeus, bueno, te lanza un rayo y listo, te rostizó. En el caso de Poseidón, maremotos y terremotos. En el caso de Ares, bueno, es el dios de la guerra, va a llegar y te va a hacer pedazos. En el caso de Poseidón, me voy a ir a la historia de cómo Atenas consigue su nombre. Y si alguien quiere añadir más detalles en los comentarios, hágalo. Esto va a ser muy por encima y es basado en mi conocimiento. Puede que haya varias historias de cómo Atenas llega a comenzar. La historia principal o la más conocida es cuando se funda Atenas, o la van a fundar. No sabían, estaban disputándose por Atenas y Poseidón. Entonces, ellos dicen, bueno, mira, ¿sabes qué? Vamos a dejarlo una elección. Que la gente decida. ¿Quieren que sea Atenas o Poseidonia? Entonces, dicen que cada uno les dé un regalo. Y ellos deciden. Entonces, llega Poseidón y con un golpe de su tridente se abre un pequeño riachuelo. Tenemos agua. Pero resulta que esto era agua salada. Y era prácticamente inútil. Porque, ¿qué podemos hacer con agua salada? No podemos regar. No la podemos tomar. Este riachuelo es inútil. Atenas siembra un árbol de olivo. Y del árbol de olivo quedan muy agradecidos la gente porque lo podemos comer los frutos, podemos sembrar otros árboles, podemos sacar aceite, podemos hacer muchas cosas. Una de las versiones que he visto dice que Grecia había pasado por una guerra recientemente, por ende había menos hombres que mujeres, y a la hora de la votación, los hombres, como ellos tenían que ir a pescar y tenían que conseguir la comida desde el océano, decían, bueno, tenemos que votar por Poseidón porque él es el quien maneja los océanos, y si lo molestamos, pues nos va a fregar la pesca. Y las mujeres dijeron, pero Atenas nos ha dado un árbol de olivos que tiene muchas más utilidades, y al haber más mujeres por la guerra, las mujeres votan por Atenas y los hombres votan por Poseidón, dando así el control de Atenas y su nombre a la ciudad. Esto molesta a Poseidón y les manda un maremoto y les arruina la pesca. Los hombres frustrados dicen, o sea, por una votación ya no tenemos comida, todo se ha vuelto mucho más difícil y nos estamos enfrentando a la misma naturaleza porque hicieron molestar a Poseidón. Entonces, desde ese punto dijeron, las mujeres ya no votan. Esa es la versión que yo he visto, o sea, que he leído. Y para apaciguar a Poseidón, lo siguiente que le gustaba, aparte de tener tierras, era que le construyeran templos. Y le construyeron a Poseidón un templo cerca de la costa para venerarlo y siempre, digamos, rezarle al dios para garantizar la buena pesca. En la época griega convivieron los titanes con dioses. ¿Nos podías hablar un poco de quién eran los titanes y cómo era esa convivencia? Digamos que los titanes dan origen a los dioses. En cuanto a convivencia, no hubo mucha, porque a Cronos también le dicen lo mismo que le dijeron a Urano. Uno de tus hijos te va a traicionar y te va a reemplazar. Entonces, cada vez que Gaia daba luz a un nuevo hijo, el primero siendo Hades, Cronos se lo come. Entonces, con cada hijo que Gaia tenía, Cronos se lo comía. Esto pasó con Hades, Poseidón, Hera, Hestia, Deméter. Cuando llega Zeus, Gaia dice, estoy cansada de que se esté comiendo a mis hijos. Y una de las ninfas, Metis, si no mal recuerdo, cambia a Zeus por una piedra y oculta a Zeus en una cueva. Le da la piedra a Cronos y Cronos se come la piedra, él sin saberlo. Creyendo que era su hijo. Correcto. Dice, bueno, me comí a mi hijo, no hay nadie que me vaya a reemplazar, soy el líder eterno de todo lo que existe. Resulta que, claro, Zeus empieza a crecer
Y la cabra Amaltea es la que le da de nutrir a Zeus. Es una cabra de montaña que, dependiendo de la versión, puede que sea la constelación de Capricornio, como puede que no. Zeus crece, ayudado por las ninfas, por Metis y las demás ninfas, y dice: quiero rescatar a mis hermanos porque no puede ser que, o sea, Cronos esté comiendo cualquier cosa que Gaia dé a luz. Y claro, Gaia dolida también dice, o sea, ayuda. Todo esto ocurre en la isla de Creta. O sea, Zeus nace en la isla de Creta. Y para esto devisa un plan con Metis y dicen: mira, le vamos a dar esta poción o este cóctel a Cronos para que vomite. Llega Zeus disfrazado u ocultado para que él no sepa que es su hijo y le da el cóctel como ofrenda. Cronos lo toma e inmediatamente vomita la piedra. Y ahí él se da cuenta de la traición que ha ocurrido. O sea, esto no es un dios, es una piedra. Después vomita a los demás dioses, Demeter, Hestia. Y claro, con la fuerza aunque tenían los titanes, o sea, si bien Cronos está siendo atacado, los demás titanes se alían con él, excepto por la titán Aestrea, que decide estar en el centro. O sea, decide: mira, yo ni voy a tomar el lado de los dioses, ni voy a tomar el lado de los titanes. Yo estoy neutra. Cuando Zeus saca a sus hermanos de Cronos, reconoce que, mira, aún así los titanes tienen demasiado poder, no podemos enfrentarlos, y ellos hacen un retiro a lo que vendría siendo el Tártaro, que es cuando liberan a los hecatónquiros y a los cíclopes. En agradecimiento es cuando le dan las armas que ya mencioné: el tridente para Poseidón, el casco de invisibilidad a Hades y el trueno a Zeus. Una vez que ocurre esto, se van en contra de los titanes y ocurre lo que es la titanomaquia, una guerra de 10 años donde los dioses meten presos en el Tártaro a los titanes. Entonces, se podría argumentar que la mitología griega viene en generaciones. Los dioses primordiales o los entes primordiales dan paso a los titanes los derrocan, y los titanes dan paso a los dioses y los dioses los derrocan. Uh-huh. Y quedan los dioses ya como los conocemos. Entonces había dioses, titanes, ¿y qué me puedes decir de los semidioses? Los semidioses eran, ¿cómo decirlo? La mezcla entre un humano y un dios. No terminaban de tener el poder divino que tenía un dios, pero sí tenían ciertas características de los dioses. Solían tener la inmortalidad como Pollux, o tenían la superfuerza como Hércules. Hércules era un semidios. Sí, Hércules era un semidios porque Zeus se seduce y tiene relaciones con una de las reinas de la época, que a los momentos no me recuerdo el nombre. Pero la historia de Hércules es curiosa porque ocurre un fenómeno biológico que es: la madre tuvo 2 hijos o gemelos de 2 diferentes padres. Suena loco, pero es un fenómeno biológico que puede pasar donde si una mujer tiene relaciones con 2 hombres, cuando el primer óvulo queda fecundado, si el óvulo queda fecundado, aún así se puede separar, que es lo que da paso a los gemelos. Y el esperma del otro hombre fecunda el otro óvulo. Entonces así una mujer puede tener gemelos de 2 padres diferentes. Increíble que los griegos supieran eso en aquel entonces. ¿Cómo lo sabrían? No sé cómo lo habrán experimentado, cómo llegaron a saber eso. Sin embargo, es posible. Entonces, sí, Hércules era un semidios. Perseo y Teseo también, si no mal recuerdo. Y la mayoría de los héroes solían ser semidioses, hijos de Zeus. Hay una historia que siempre me llamó mucho la atención, la de Perseo y Medusa. ¿Me puedes decir un poco más sobre ello para que la gente lo escuche? Correcto. Perseo, siendo un semidios,
y Medusa siendo lo que era una gorgón. La historia de Medusa es una historia trágica desde el punto de vista de la injusticia. ¿Cómo llega a existir Medusa? Atena, como lo era Hestia y como lo era Artemisa, hacen un juramento de celibato. Esa era la palabra que quería buscar, de celibato. De no vamos a tener relaciones. Todas las sacerdotisas que veneraban a Atena debían ser célibes, no tener relaciones. Y resulta que Medusa era una de las sacerdotisas principales de Atenea, pero también era sumamente hermosa. Esto llevó a que Poseidón le echara el ojo. Dentro del templo de Atena, mientras Medusa estaba rezando, por así decir, entra Poseidón y la viola, rompiendo el juramento a celibato. Atenea se da cuenta de esto y dice: me has traicionado, has dejado de ser célibe, por ende te voy a... y todo ha sido culpa de tu belleza. Se decía que Medusa tenía un cabello sumamente hermoso y Atenea le echa la maldición diciendo: te voy a desterrar de esta tierra y te voy a convertir en un ser que nadie quiera ver. Por lo que la transforma en Medusa y la manda en una cueva lejos de lo que sería Grecia. ¿La historia es injusta? Yo considero que sí. O sea, la pobre Medusa no fue que ella decidió tener relaciones por su cuenta, fue violada, pero bueno, así era cómo lidiaban las cosas en aquel entonces. Esta Medusa gana, Medusa ahorita siendo una gorgón, con la capacidad de transformar a la gente en piedra, es cuando gana la mala fama o el monstruo que nadie puede ver. Que también se podría argumentar que es referencia a pasó de ser alguien sumamente hermosa a ser alguien sumamente horrible. Entonces, uno de los reyes de aquel entonces decide hacer un banquete donde cada persona que vaya le tiene que hacer una ofrenda. A esta ofrenda, usualmente, él dijo, bueno, que sea un caballo. Perseo no tenía caballos, venía de unos orígenes muy humildes. Entonces, cuando están en el banquete, que empiezan a decir, bueno, ¿qué me has traído? Bueno, aquí está mi caballo, y así van. Perseo dice, yo no te he traído nada, pero te voy a traer la cabeza de Medusa. Todo el mundo se queda, wow, o sea, le va a traer la cabeza de Medusa. ¿Cómo lo vas a hacer? Dice, bueno, voy a ir a buscar y la voy a ir a matar. Entonces Perseo emprende esta jornada o este viaje, y durante el viaje él recibe ayuda de Hermes, donde le da los zapatos alados. Recibe ayuda de Atenea, donde le da un escudo de bronce pulido, donde se pueden reflejar. Y Hermes también le da una espada curva. No exactamente una cimitarra, porque esta no se tiene, o desconozco que tal espada existiera en aquel entonces, pero sí le da una espada curva. Le dan también el casco de la invisibilidad de Hades, para que él se pudiese meter en la cueva sin que fuera visto por las otras gorgonas que había ahí. Entonces, claro, Perseo llega y dice, ok, voy. Con los zapatos al lado logra escalar la montaña. Con el casco y la invisibilidad se escurre. Y una vez entra, es la famosa historia de, ok, no la puedo ver a los ojos porque me va a convertir en piedra y por ende no la puedo matar. Él entonces, como era un escudo de acero pulido, brillante, él lo coloca delante de él y lo empieza a utilizar como espejo, cubriendo su vista. O sea, quiero que la gente que ve el video más o menos entienda. Con un escudo enfrente, él no podía ver sino nada más el reflejo de lo que estaba detrás. Y en la otra mano, llevando la espada, listo para voltearse y cortar. Siempre con la mirada en el escudo, porque iba a ser un reflejo de la vista, más no la mirada directa de Medusa. Eventualmente se topa con Medusa, que la ve en el reflejo de su escudo. Cuando está detrás de él, él se voltea y le corta la cabeza. Entonces, de la sangre de Medusa emergen dos seres: el gigante Crisaor y el Pegaso, que se podría decir que es el caballo. Uno de los objetos que también le había dado Hermes era una bolsa mágica para que pudiera meter la cabeza de Medusa sin que ésta perdiera los poderes. Perseo toma el Pegaso y vuela
de vuelta como para demostrar, mira, he matado a Medusa. Y en el viaje se encuentra con la princesa Andrómeda, que está siendo encadenada a las piedras mientras la marea crece para que se ahogue, siendo dada de oferta a uno de los monstruos a uno de los monstruos de Poseidón. Si no mal recuerdo, Citón. Entonces él va, y claro, con la cabeza de Medusa, para que el monstruo no mate a Andrómeda, lo petrifica, rompe las cadenas y se lleva a Andrómeda. Y volvió al rey diciendo, mira, aquí está la cabeza de Medusa, obviamente sin mostrarle la mirada para que no se convierta en piedra. Y desde entonces, de ahí Perseo fue reconocido como el héroe que logró matar a la Gorgón Medusa. Una de las cosas recurrentes que ocurren en estas historias de heroísmo es que los héroes reciben ayuda de los dioses de una forma donde no les dicen tienes que hacer esto, sino aquí hay un objeto, tienes que darle uso al objeto de forma estratégica. Porque en el caso de, digamos, Atenea le da un escudo brillante. Fácilmente uno podría asumir, bueno, es como para que le dé un golpe o se defienda si alguien lo ataca. Pero claro, Medusa simplemente te tenía que ver los ojos y ya estabas hecho piedra. Fue él que dice, lo puedo utilizar para ver el reflejo de Medusa, que no me afecte su mirada y cortarle la cabeza volteándome hacia atrás. Atenea es una de las diosas que más se ve reflejada en estas historias, siendo la diosa de la guerra estratégica y de la sabiduría, siempre guiaba a los héroes a la victoria. Hemos hablado de dioses, semidioses, titanes, pero ¿quién era Homero? ¿Quién era Homero dentro de la mitología griega? Homero dentro de la mitología griega es uno de los que la escribió, digamos que él fue digamos que fue un historiador. Él fue quien agarró y dijo, mira, pasaron estos eventos, pasó esto, ocurrió de esta forma, estaban estas personas, estaban estos dioses. Se podría decir que era en inglés la palabra es scribe, es como no sé cómo se diría en español, alguien que simplemente escribe lo que está pasando. O sea, historiador o no quiero decir reportero, pero simplemente escribía lo que pasaba, y de ahí viene la Ilíada y la Odisea, que fueron todos estos eventos magníficos que son pilares principales que tenemos hoy en día de la mitología griega. Bueno. Termina la mitología griega, termina la época griega, entra la mitología romana. ¿Por qué entra? ¿Cómo entra? ¿Y qué diferencias hay? Vale. La mitología romana es lo mismo que la mitología griega, solamente le cambiaron los nombres. O sea, Zeus es Júpiter. Y si tú le preguntas a un romano ¿qué hizo Júpiter? Te va a contar todo lo mismo de los griegos. El año pasado, justamente, uno de mis amigos cercanos estuvimos en el Museo Británico, y en el Museo Británico hay una pequeña escultura de un águila llevándose a Ganímedes, que Zeus llevándose a Ganímedes, que era un hombre sumamente hermoso, que a Zeus le gustó. Y dijo, mira, ¿sabes qué? Tú eres sumamente hermoso, me gusta, te voy a llevar al Olimpo para que seas el copero de los dioses. Ganímedes fue inmortalizado como la constelación de Acuario. Entonces, este mismo evento te lo van a contar los romanos, pero no van a decir Zeus, van a decir Júpiter. De hecho, pregunta de trivia es, ¿cuál de los dioses de la mitología griega fue al que los romanos no le cambiaron el nombre? Este va a ser Apolo. Todos los demás dioses le cambiaron el nombre. Artemisa pasa a ser Diana, Afrodita pasa a ser Venus, Poseidón pasa a ser Neptuno, pero las historias siguen siendo igual. Ahora, ¿el por qué es esto? Yo lo estaba hablando con mi amigo y él me dice, mira, una de las cosas que los romanos decían es, Roma llegó a ser una sociedad mucho más grande que la griega, y ellos eventualmente los invaden y toman control de Grecia, pero ya era el Imperio Romano. Y él me decía que los romanos decían, bueno, si bien nosotros los conquistamos mediante la guerra, ellos nos conquistaron mediante la cultura. Porque la cultura o la la teología romana es lo mismo que la griega, solamente que con nombres diferentes.
¿Cómo crees que influyó la mitología dentro de la política y la vida diaria de los romanos? Yo diría que influía bastante, ya que cuando ocurría algún evento o algo inesperado, la gente le rezaba al dicho dios de tal evento. Por ejemplo, si no había lluvia, le rezaban al dios Poseidón que mandara lluvia. O sea, por favor, necesitamos la lluvia. Si no había cosecha, le rezaban a Deméter. Y estos eran también muy involucrados. Ahora, las historias de la mitología romana, yo podría argumentar que se pueden dividir en tres. Historias de heroísmo, que son las de los héroes, utilizadas para inspirar a los hombres y a las generaciones a superarse personalmente y a lograr actos heroicos. Historias que explican el porqué de las cosas, como la historia de la primera tortuga. O historias para dar moraleja de por qué hay que tener cuidado de cómo uno se comporta. Bueno, las historias de los héroes heroicas tenemos Hércules, Perseo, Teseo. Las historias del por qué ocurren las cosas es como la que mencioné de Deméter y Perséfone, que explica las estaciones del año. Y la última que, digamos, que son las de las moralejas, es para explicar o enseñar culturalmente el porqué de las cosas. O yo lo imagino es más que todo, y si alguien es un padre o es madre o tiene hijos, puede utilizar varias de estas historias para enseñar a los hijos el porqué. Una de las historias más famosas es la del rey Midas. El rey Midas es muy conocido por ser el que tenía el toque de convertir todo en oro. Si a uno le dicen ahorita, tienes el toque de Midas, uno dice, bueno, es porque todo lo que toca lo vuelve oro. Sin embargo, en la mitología griega, esta historia era contada para dar el ejemplo de cuidado con lo que deseas. ¿Por qué? Cuando el rey Midas se le concede un deseo y él dice, quiero que todo lo que toques se convierta en oro. Oye, o sea, todo lo que tocas se convierte en oro, estás hecho de por vida. Bueno, resulta que él, cuando le concede el deseo, él dice, déjame ver, y agarra una cuchara. La cuchara se convierte en oro. ¡Wow! Fantástico. Llega la hija y le da un abrazo. ¿Y qué pasa? Cuando él toca a la hija se convierte en oro. Y él dice, ya va, esto no era lo que yo quería. Y le dicen, bueno, tú deseaste que todo lo que tocaras es oro. Tocaste a tu hija. Se ha vuelto oro. Y él empieza como a entrar en pánico diciendo, tengo que tener cuidado con lo que me toco y con quién me toca, porque se van a convertir en oro. Y básicamente mueren. O sea, pasa de ser una persona viviente a una estatua. Él empieza a deambular y, claro, le da hambre. Él dice, hay una manzana en el árbol y apenas la toca, se convierte en oro, no la puede comer. Él dice, bueno, déjame que una manzana que se haya caído, que le dé un mordisco, o sea, sin tocarla. Pero claro, apenas sus dientes tocan la manzana, se convierte en oro y lastimando sus dientes. No puedo comer. O sea, cualquier cosa apenas me toque se convierte en oro. Empieza a tomar agua y se convierte en oro líquido, haciéndole daño. Eventualmente va deambulando y se encuentra con el rey, con el dios Dionisio, que es el dios de las fiestas, el vino, de los buenos momentos. Y él le dice, mira, yo pedí este deseo, que todo lo que tocara se convierta en oro, y no lo quiero. Transformé a mi hija en oro, no puedo comer, no puedo tomar agua, es la peor decisión que he tomado en mi vida. Dionisio, al ver al rey Midas arrepentido, él dice, vale, ve y lávate las manos en ese río y verás cómo el toque de oro se desvanece. Entonces él va y se lava las manos en el río, con el dios Dioniso viendo, y cuando se lava las manos sale como un polvillo de oro, quitándole el deseo de todo lo que tocaba se transformaba en oro. Y así dijo, todo lo que él había tocado volvió a su forma normal. Cosa que culturalmente en el pasado era como para enseñar algo malo, y actualmente todo el mundo dice, me gustaría tener el toque de Midas. Y es porque la historia está hecha como para mostrar cuidado con lo que deseas, porque no todo es como lo esperas. O sea, puede que tú tengas pensado que
si quiero esto o logro aquello, va a resultar de tal forma, pero resulta que una vez lo consigues, resulta ser todo lo contrario y te arrepientes. En la modernidad, el toque de Midas o todo lo que tocas es vuelto en oro se utiliza más con un contexto de cualquier cosa con la que interactúo o toco o tengo contacto adquiere más valor. Esa era una de las historias que se podía decir, se utilizaba para decirle a la gente, mira, cuidado con lo que deseas porque puede salir mal. Otra de las historias es el mito de Ícaro. El mito de Ícaro es el hijo de Dédalo. Dédalo es uno de los mayores arquitectos de la mitología griega, que para el rey Minos le diseña el laberinto donde se iba a encerrar el Minotauro. Resulta que el rey Minos, en su locura, él dice, nadie puede salir de la isla, nada más puede entrar gente que quieran entrar al laberinto y retar al Minotauro. Básicamente cualquiera que entraba al laberinto terminaba muerto, porque el Minotauro, siendo una bestia de aproximadamente, digamos, 3 metros y mitad toro, nadie tenía posibilidad de vencerlo. Entonces, el hijo Ícaro dice, quiero salir de la isla, ¿cómo hago? Dédalo le hace unas alas de plumas y cera y le dice a su hijo Ícaro, mira, tómalas, vuela fuera de la isla, pero no vueles muy bajo porque la sal del mar hará muy pesadas las alas y si vuelas muy alto, el sol derretirá la cera y vas a caer a tu muerte. Ícaro le dice, entiendo. Entonces, claro, Ícaro recibe las alas y empieza a volar fuera de Creta. Pero claro, está ahí volando, lo estoy disfrutando bastante. Tanto así que él dejó de pensar en las consecuencias y empezó a volar más alto, hasta que eventualmente el sol derrite la cera, las alas se rompen, empiezan a perder las plumas e Ícaro cae directamente a su muerte. Esto en la actualidad, hay una frase en inglés que es do not fly too close to the sun, que es dicha como o es utilizada en el contexto de, mira, inténtalo, pero no te vayas a salir mucho de tus cabales o no te vuelvas muy loco al hacerlo porque hay consecuencias. O sea, conoce tus límites. No sé si en español hay una frase más o menos así, pero esta frase de don't fly too close to the sun es en referencia a ese mito. No vueles muy cerca al sol porque hay consecuencias. Dentro de la mitología romana, ¿quién fue el personaje más popular? En cuanto a la mitología romana y los dioses, cada dios tenía sus propios seguidores. En cuanto a los más queridos, no sabría decirte quiénes preferían los romanos. Inicialmente yo diría Atenea y Ares, porque los romanos solían estar siempre en batallas, en guerras, y lo que decían es, antes de ir a la batalla, le rezamos a Atenea para que nos dé claridad, nos dé una buena estrategia, nos guíe la mente hacia una mejor estrategia para conquistar a nuestros enemigos. Y una vez ya estaban en el campo de batalla, era el dios Ares o el dios Marte en este caso. Que ya, bueno, ya toca enfrentarse cuerpo a cuerpo contra el enemigo, que la bendición de Ares esté con nosotros para derrotarlos. Y eso desde un punto de vista militar. Desde un punto de vista ya más hogareño, bueno, cada quien le pedía al dios o le rezaba al dios que más decía. Por ejemplo, un campesino no tenía nada que pedirle a Ares o Atenea, sino más bien, mira, ¿dónde está Deméter? ¿Dónde está Perséfone? Que me ayuden con mis cosechas. Culturalmente yo diría que era similar a los griegos en cuanto a los dioses. En cuanto al que más querían, Júpiter siempre era, o Zeus siempre era como el más venerado porque era el dios de los cielos. Hace mucho tiempo vi una película y me llamó bastante la atención cómo los romanos, antes de entrar en batalla, se encomendaban a la diosa Minerva. No a un dios todopoderoso, era una diosa. ¿Nos puedes hablar un poquito de Minerva? Correcto. La diosa Minerva era la diosa de la guerra, sabiduría, pero era la diosa de la guerra estratégica. O sea, mientras que Marte, que vendría siendo Ares, Minerva siendo Atenea, era la batalla estratégica tipo, bueno, ¿cuál es la mejor estrategia? ¿Cómo podemos utilizar nosotros nuestros recursos? Danos la sabiduría para derrotar
al enemigo. La diosa Minerva, hay una... en el Museo de Bristol hay una estatua de ella donde ella tiene en la mano, tiene como un pequeño ángel. Se decía que en la palma de la mano de Minerva o Atenea estaba la diosa Nike, que es la diosa de la victoria. Ahora, cuando yo digo Nike, me estoy refiriendo a la marca Nike. La marca Nike saca su nombre de la diosa de la victoria, que es una pequeña referencia actual, por así decir. Cuando diseñaron la marca Nike, dicen que queremos que esté relacionada a la victoria y le colocaron el nombre de la diosa de la victoria. Entonces, sí, se decía que todos aquellos que se encomendaban a Minerva estaban destinados a la victoria en batalla y a la sabiduría. Otra de las cosas curiosas de Minerva es que su mascota, o el animal al que está más relacionado a ella, es el búho o la lechuza. Porque la lechuza es el ave que lo ve todo en la oscuridad y siempre está vigilante. Y no se sabe cuándo llega y cuándo se va. Y es una de las aves más inteligentes que hay. Entonces, sí, los romanos, si no se le pedían al dios Marte, que digamos es la guerra violenta, le pedían a la diosa Minerva, que era como la batalla más estratégica y la sabiduría para ganar. ¿Qué había después de la vida, en la muerte, para los griegos y para los romanos? Vale, para los griegos y los romanos, una vez ya uno moría, si era una muerte pacífica, llegaba el dios Tánatos, o el dios de la muerte, y llevaba el alma y las guiaba al inframundo. En el inframundo, si una de las cosas que hacían tanto los romanos como los griegos era los enterraban y en los ojos colocaban 2 monedas de plata, porque la primera cosa que uno se encontraba al entrar al inframundo era el río Estigia, si no mal recuerdo, donde estaba había un bote manejado por Queronte o Caronte. Y él decía, para yo llevar las almas al más allá y que no se queden estancadas en esta especie de limbo, me tenían que pagar. Entonces, enterraban a la gente con las 2 monedas para que le pudieran pagar a Queronte. Entonces, Tánatos, siendo el dios de la muerte, se solía llevar las almas y las llegaba hasta ese punto. Las que no podían pasar trataban de cruzar el río nadando, pero siendo un río completamente profundo, y las almas que se ven estancado ahí jalaban a las demás hacia abajo como para que nadie escapara. Lo que dicen cangrejos en un balde. Si uno ha visto los cangrejos en un balde, cuando uno está saliendo, los otros lo jalan de vuelta adentro. Entonces eso se vendría siendo el río Estigia. Si era una muerte violenta, había unos espíritus que torturaban a las almas de los soldados para llevárselos también al inframundo, pero esto no te llevaban con la gracia que te llevaba Tánatos. Estos te torturaban todo el camino hacia allá, debido a que sufriste una muerte violenta. Claro, una vez uno pasaba, Queronte los pasaba, uno seguía su camino y ya dependiendo de la vida que uno había llevado, se iba a diferentes partes del inframundo. Aquellos que habían llevado una vida virtuosa, una vida majestuosa, usualmente los héroes, emperadores, eran llevados a los campos elíseos, donde las almas recibían una segunda oportunidad de renacer. Los demás se quedaban estancados y bueno, quedaban ahí. Y el perro cerbero se encargaba de que nadie escapara. Uno de los mitos así relacionados con la muerte más famosos que hay, y uno de mis favoritos, es el mito de... genial que se me venga a olvidar ahorita. Orfeo y Eurídice. Orfeo y Eurídice es una de las historias de tragedia y amor que yo diría más hermosas que hay en la mitología griega. Básicamente, Orfeo, siendo hijo de Apolo y siendo un pródigo de la música, Apolo le dice, mira, tú eres muy bueno en la música, ten mi arpa. Es un arpa lira, o sea, una arpa pequeña más o menos, con la que Orfeo toca música, y todo el que escucha su música se enamora de la música y queda completamente hipnotizado, y él tenía la capacidad
de sacar las emociones de la gente mediante la música, de influir las emociones. Un día él se enamora de Eurídice, la ve en un campo y empiezan a salir, le empieza a seducir, empiezan a tener esa relación y empieza a existir ese amor de verdad. Un día Eurídice es asaltada por un sátiro. Para aquellos que no saben, un sátiro era la gente, o inicialmente decían elfos, pero no encontré mucha referencia a elfos en la mitología griega. Pero sí, un sátiro era alguien que se había dejado llevar por la lujuria y se transformaba en un ser lujurioso que nada más buscaba tener relaciones. Ella huye del sátiro y cae en un pozo con serpientes. Las serpientes la muerden hasta que ella muere y su alma es llevada al inframundo por Tánatos. Orfeo dice: mi amada se ha muerto. Él cae como en una depresión y una tristeza hasta que un día dice: voy a ir a rescatar a mi amada del inframundo. Entonces él baja a los infiernos y cuando va camino a Hades a pedirle el favor: mira, por favor devuélveme a mi amada porque ha muerto de forma injusta. Él se topa con Cerbero y tocando su arpa lira duerme al perro. Lo cautiva y lo duerme. De pasar a ser una bestia salvaje de 3 cabezas, lo cautiva, el perro se queda dormido y él pasa directo a Hades. Hades, esperando su llegada, porque vio lo que le pasó a Cerbero, está con Perséfone y Orfeo le dice: mira, mi amada ha muerto, su alma está aquí, te estoy pidiendo que por favor la dejes volver al mundo de los vivos. Con la música del arpa cautiva a Hades y Perséfone y Hades le dice: te concedo lo que me pides, sin embargo lo que va a ocurrir es lo siguiente: tú vas a tener que salir del inframundo, pero si volteas a ver a Eurídice, esta se va a convertir en piedra. Y no se va a convertir en piedra, va a regresar al inframundo directo donde estaba. Entonces Orfeo le dice: está bien. Hades le dice: vas a tener que confiar en que ella te va a estar siguiendo y que yo te di mi palabra. Orfeo dice: está bien. Y empieza a salir. Empieza a caminar, a salir. Hasta que de repente él ve una luz, creyendo que ella es la salida del inframundo. Y dudando, dice: creo que ya hemos salido. Pero se voltea, porque él también dudaba de que Eurídice lo estuviese siguiendo. Y cuando se voltea, ve a Eurídice, sí lo estaba siguiendo, pero no estaban completamente fuera. Y el alma de Eurídice es arrastrada nuevamente al final del inframundo donde estaba. Orfeo, derrotado, sale del inframundo. No derrotado, habiendo fallado en su búsqueda, sale derrotado y nada más toca música sumamente triste. Después, Orfeo sigue vagando por la tierra sumamente triste y el final es trágico porque él se topa con las ninfas o las seguidoras de de Dionisio. Dionisio siendo el dios de las fiestas, del vino, de lo que era, y estas siendo unas mujeres un tanto, o unas seguidoras un tanto, voy a decir, locas. Tratan de tener relaciones con Orfeo, pero Orfeo dice: no quiero, o sea, mi corazón y mi cuerpo nada más es para Eurídice, y ellas lo obligan y eventualmente lo terminan descuartizando al pobre. O sea, ¿por qué? No sé, pero estaban tan así que la terminan descuartizando. Zeus, molesto, las castiga, las destruye, y para inmortalizar a Orfeo y su hermosa música, él toma el arpa y la coloca en las estrellas. Desde entonces los griegos dicen: si llegas a ver la constelación del arpa o de la lira en el cielo y escuchas, vas a poder aún escuchar la música de Orfeo. Orfeo es también otro de los que participó en la búsqueda por la piel de la lana dorada junto a Jason,
en lo que sería Jason y los Argonautas. Y una de las cosas curiosas es que Orfeo con el arpa, cuando se encuentran con las sirenas, si bien Ulises, o lo que vendría siendo Odiseo, la forma en que Odiseo y Ulises lidian con las con las sirenas es: amárrenme al mastín para yo no caer en la tentación y no desviar el barco, y usted y mi tripulación que se tape los oídos con cera para que no escuchen el canto. En el caso de Jason y los Argonautas, es Orfeo quien con la lira neutraliza el canto de las sirenas para que la tripulación no caiga bajo su engaño. Sí, la historia de Orfeo y Eurídice es una de mis favoritas por la cantidad de amor y por el sacrificio que hace un hombre buscando a su enamorada, o a las distancias que un hombre verdaderamente enamorado puede llegar. Y hubo un programa en The History Channel llamado La Guerra de los Dioses hace años, donde cuando muestran esta historia, yo digo, yo me sé esta historia. Sin embargo, uno de los historiadores hace una pregunta, o dice, desde el punto de... Hades comenta que si de verdad Orfeo amaba tanto a Eurídice, porque él buscaba deshacer el orden natural de las cosas, trayéndola de vuelta a la vida y no quedándose en el inframundo con ella. Cosa que he de decir, es una excelente pregunta con la cual la gente lo puede argumentar. En los comentarios sean felices de dejar, mira, estoy de acuerdo con Orfeo de sacarla porque tenían un derecho a una mejor vida por cómo ella perdió su vida injusta, o Hades tenía razón porque las cosas tienen un orden natural y Orfeo debía respetarlo. Dejen su comentario de cuál creen que es la razón. Cuando yo escuché esa pregunta me quedé loco. Habías hablado antes de convertir en estatua de piedra y me ha venido una pregunta. ¿Existe alguna referencia mitológica dentro de los textos bíblicos? Dentro de los textos bíblicos no hay referencia a la mitología griega. Sin embargo, una de las cosas que escuché fue que cuando Jesús muere y dice, bajé a los infiernos para liberar a las almas de eso, la gente dice, bueno, Jesús bajó al inframundo de Hades para liberar a las almas y llevarlas al cielo. No hay relación alguna entre lo que sería el catolicismo con la mitología griega, ni ninguna referencia. Sin embargo, eso fue algo que me dijeron y yo dije, bueno, es interesante. Otra de las que vi, que ahí sí yo dije, esto es de locos, es a Zeus también le dijeron, uno de tus hijos te va a reemplazar. Y una de las formas en que Zeus tenía relaciones con gente era mediante transformándose en animales. De hecho, la forma en la que él hace que Hera se case con él es transformado en pajarito. Hera dice, ay, qué lindo pajarito, y le da un beso. Y Zeus dice, ajá, era yo, por ende estamos casados ahorita. Una loquetera, pero así es como lo cuentan los griegos. Decían, sí, Zeus se transformó en pájaro y así fue como embarazó a la Virgen María, y entonces Jesús fue quien lo terminó reemplazando a él como el supremo líder de los cielos. Una loquetera, no hay relación alguna. Simplemente hubo un cambio teológico natural, por así decir. Entonces, ¿cómo crees que influyó el cristianismo dentro de la mitología? Yo diría que no tuvo influencia alguna. El cristianismo simplemente empezó a existir como una nueva religión y eventualmente fue reemplazando la vieja. En todo lo que he visto, no he visto algo que haya dicho, mitológicamente se reemplazó al cristianismo por esto. No he encontrado nada. Cuando se instauró el cristianismo en el 325 debido a Constantino, como que estuvo muy mal visto las relaciones homosexuales. Entonces, el movimiento de hoy en día, que se llamaría el LGTB, estaría bastante mal visto, perseguido y castigado. ¿Cómo estaba visto dentro de la mitología griega y romana? Vale, dentro de la mitología griega y romana, lo que serían los dioses, la gran mayoría, y tanto héroes, eran, como decirlo, bi. Sin embargo, aplicaron lo que sería el concepto de ahorita a aquel entonces no es difícil porque las culturas son diferentes. De hecho, en la Grecia antigua,
las relaciones sexuales con la esposa o con mujeres estaban reservadas primeramente para engendrar familia, y las relaciones con hombres era como para disfrutar de la forma perfecta del cuerpo. Es mi entendimiento que los griegos consideraban la forma masculina como el cuerpo perfecto, y de hecho los griegos cuando tenían orgías eran únicamente de hombres, porque era como que para disfrutar de la perfección del cuerpo del hombre. Ya de hecho, cuando pasa a la cultura romana, los romanos fueron quienes añadieron mujeres a las orgías. Y en internet siempre me topo con memes diciendo imagínate ser un griego y llegar a Roma y ver que hay mujeres en las orgías, qué asco. Cosas así. Pero eran simplemente culturas diferentes. En cuanto a los dioses, al ser o al tener personalidades similares a las de a las personas de aquel entonces, o reflejando la cultura, sí, también tenían sus relaciones hombre con hombre, mujer con mujer. De hecho, la palabra lesbiana viene de la isla Lesbos, que era una isla únicamente para mujeres, donde ellas podían ir allá y relacionarse como quisieran. Voy a tomar de ejemplo de vuelta a Zeus y Ganímedes, siendo estos la constelación de Acuario. Zeus lo vio, qué hombre tan hermoso, tenía relaciones con él y era el copero de los dioses. También Hércules. Yo diría que Hércules tuvo más relaciones con hombres que con mujeres. De hecho, hasta donde sé, las únicas mujeres que tuvo relaciones era con sus esposas y con las que tuvo hijos. De resto, Hércules estuvo hasta donde sé, con toda la tripulación de Jason y los argonautas. Y en cuanto a otros temas así, digamos, LGBT, era una sociedad con mucho más libertinaje en cuanto a la sociedad que tenemos actualmente. O sea, es lo que comento. O sea, había orgías de hombres y nadie lo criticaba. Pero, por ejemplo, si los griegos iban a Roma y veían orgías con mujeres, iban a decir, bueno, ¿qué aberración es esta? Y uno ahorita decía, bueno, una orgía con hombres y mujeres es normal. Es normal, pero sigue habiendo como un tabú. Bueno, hay un tabú. ¿A qué se debe todos estos cambios de percepción? No desconozco el por qué las culturas así empezaron a verlo como más como con más tabú, a prohibirlo. Hay gente que argumenta que es como para que la sociedad tuviese más control y hubiese un orden mayor y prevenir conflictos sociales internos. También se decía que las sociedades que más avancen son aquellas que son monógamas, donde es un hombre y una mujer y la familia, que son las sociedades que más avanzan, y de hecho se podría decir que nosotros estamos hasta donde estamos ahorita gracias a la sociedad monógama. Siempre va a haber gente que te diga, bueno, pero es que solamente los conquistadores eran los que tenían varias mujeres y varios hijos. Actualmente, si uno ve a un hijo o una hija, los más funcionales van a ser aquellos que tuvieron una figura materna y una figura paterna. Entonces, claro, si digamos un hombre tenía 4 mujeres y todas tenían hijos y no podía estar para todos los hijos, eventualmente no iban a tener esa figura paterna con la que pudiesen crecer. Entonces, al ser un hombre y una mujer, solía ser una sociedad más sana, con varios hijos, donde los hijos, este es mi papá, o este es mi mamá, y así. También en la mitología griega, esto no es con lo LGBT, pero sí también había bestialismo, o sea, como que era con animales. Uno de estos es el Minotauro. ¿Cómo llega a existir el Minotauro? El rey Minos, para llegar al reinato, le promete a Poseidón de que cada vez que tenga que le va a dar en sacrificio su toro más hermoso. Hasta que un día él tiene un toro sumamente hermoso que no decide sacrificar, sino decide sacrificar al segundo más hermoso. Y Poseidón dice, acabas de romper tu palabra, yo ahorita voy a hacer que tu esposa se enamore del toro. Y la esposa creció locamente enamorada del toro.
lo que la esposa hace es se disfraza de vaca para que el toro la monte. Y esto eventualmente ocurre y queda embarazada de lo que sería el Minotauro. O sea, sale el Minotauro porque es la maldición de Poseidón de te vas a enamorar del toro y va a salir esto. Y sí, no existía el tabú que existe en la sociedad de hoy en día. Y como comenté al inicio, había bastante incesto. Era una sociedad completamente diferente a la de hoy en día. Pero principalmente las relaciones con mujeres no eran por placer, sino por el ende de tener hijos, y las relaciones con hombres en la mitología griega por tener placer. Ya fue en la mitología romana o en la cultura romana donde, bueno, sexo con hombres y mujeres por placer. Y esto se veía reflejado en los dioses. O sea, Zeus también. Cualquier hombre que veía que le gustaba se iba con él. O Hércules también. La mayoría de los héroes sí solían tener más relaciones con hombres, por así decirlo, por placer que con mujeres. Dentro de la mitología, ¿hay alguna historia que sea digna de mencionar, que quieras decir? Solo di la historia o el mito para que luego la gente lo busque. Vale. Como comenté, tienes las historias de los héroes, que eran... ¿Algún héroe en particular, alguna historia para que la gente que quiera empezar en este campo se informe? Si la gente está interesada en las constelaciones, que inicien por las constelaciones, tienen historias bastante peculiares. Si tienen historias de heroísmo, la historia de Perseo y Teseo, la de Hércules es muy compleja y hay mucho material. Perseo y Teseo suelen ser más simples. O simplemente por curiosidad por cómo los griegos explicaban los ojos en la cola del pavo real. Esa es una historia sumamente... Si bien es una tragedia, es gracioso que los griegos explicaran, mira, el pavo real tiene ojos en la cola debido a esto. Busquen la historia, es bastante curioso. O sea, yo jamás, cuando yo me topé con eso, yo dije, ¿en verdad los griegos tenían esta historia para las colas en el pavo real? Pues ahí lo dejamos para que la gente lo vaya buscando. Entonces, mitología griega termina, mitología romana termina. ¿Cómo termina y por qué termina? Vale, con Constantino empieza a surgir el cristianismo y eventualmente empieza a ganar popularidad hasta que eventualmente reemplaza lo que sería la mitología romana. Lo que es un cambio de religiones en las áreas o las zonas siempre pueden venir por un cambio demográfico o por un cambio de creencia. Un ejemplo más reciente fue cuando, digamos, los cristianos o los católicos buscan retomar España, que se eliminan a los musulmanes, los empiezan a sacar de ahí. Entonces uno diría, bueno, pero ¿cómo ocurrió el cambio? Bueno, fue simplemente que los católicos empezaron a repeler a los musulmanes hasta que retomaron lo que sería España, Portugal. Y uno diría, pero ¿cómo llegó el Islam ahí? Bueno, mucho antes que eso estaban los católicos y atacaron los musulmanes y tomaron lo que sería España, Portugal, y después los católicos como que volvieron a reemplazarlos. Eso vendría siendo por un cambio demográfico. O simplemente, claro, se empezó a olvidar. O sea, si las nuevas generaciones no crecen con lo que serían estos mitos, sino crecen ya con lo que es el cristianismo, pues eventualmente se empiezan a olvidar y empieza a quedar el cristianismo, que es como un cambio generacional. Bueno. Entonces, no es que la mitología griega murió, sino que fue reemplazada eventualmente por el paso del tiempo. Bueno, pues muchas gracias por tu aportación. Hemos aprendido una barbaridad, lleno de mitos, de leyendas. Y hay un par de preguntas que siempre hago a los invitados para despedir el podcast. ¿Cuál ha sido el día más feliz de tu vida? Que esa es la última pregunta para despedir el programa con alegría. Y la primera es, ¿qué pregunta te gustaría saber responder? La pregunta que me gustaría saber responder, y en el cuanto de la mitología, es ¿dónde está la lana dorada de Aries? Que fue lo que Jason y los argonautas se fueron a buscar. Y saber las localizaciones geográficas actuales de dónde ocurrió cada evento. Simplemente porque los cartógrafos de aquel entonces no eran tan buenos como los de ahorita. Y si bien uno dice, bueno,
tal evento ocurrió alrededor de esta zona, puede que no, como puede que sí. Y el conocimiento, el saber responder a esa pregunta es para visitar esos lugares y poder decir, aquí es donde hubiera ocurrido tal evento hace tanto. Por lo menos la ubicación de Troya la encontraron. Sí, y Atlántida creo que también, y está en España. Está ahí en España, está pendiente todavía de confirmar. Sí. ¿Y el día más feliz de tu vida? Yo diría que el día más feliz de mi vida fue cuando salí de la operación de fémur sin que me tuvieran que amputar la pierna. Wow. Resulta que tuve una caída a los 5 años, una caída tonta. Caí en, ¿cómo decirlo? Caí en mi fondillo, caí en mis nalgas y se me partió la cabeza del fémur. Porque tenía un quiste que se estaba comiendo el hueso. Entonces, afortunadamente, eso indicó, mira, aquí ahí está este quiste, hay que removerlo. Y el primer doctor había dicho, mira, lo más probable es que haya que amputar porque si no esto se va a esparcir entre todos los huesos y los va a comer todos. Otro doctor dijo, no, mira, eso nada más hay que limpiar el hueso y llenarlo con pasta ósea y él puede quedar con la pierna. Y una vez me levanté de esa operación, dije, ya me he quitado esto de encima, no he perdido mis huesos porque en el periodo llegué a conocer tenía 5 años, llegué a conocer a una niña de 12 años que no se lo habían detectado y le estaban haciendo reconstrucción de las piernas y las caderas. Eso marca bastante, ¿no? Sí. Bueno, pues un buen día para recordar. Bueno, pues muchas gracias, José, por tu aportación. Gracias a ti por la invitación. Y hasta la próxima. Hasta la próxima.